Desde la isla caribeña Curazao les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Viajando por Afición, en el cual compartiré con ustedes un resumen de algunos de los atractivos de esta bella isla. Así que pónganse cómodos, aumenten la calidad del video y acompáñenme a disfrutar de esta experiencia turística aquí en Viajando por Afición. Como parte del itinerario de un viaje que realicé a bordo del crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean International, tuve la oportunidad de visitar la paradisíaca isla caribeña de Curazao, un país constituyente del Reino de los Países Bajos, que hasta el 2010 formó parte de las llamadas Antillas Neerlandesas. Ubicada al sur del Mar Caribe, la isla tiene una superficie de aproximadamente 444 kilómetros cuadrados. Sus días son soleados durante prácticamente todo el año. La temperatura rara vez baja de los 27 grados y está fuera del cinturón de huracanes, pudiendo ser visitada en cualquier temporada. Dada su extensión, en esta primera visita no me fue posible conocerla en su totalidad, pero sí pude recorrer su colorida capital y disfrutar de la playa más famosa del destino, llamada Mambo Beach. Mi visita inició a las 8 de la mañana aproximadamente. Lo primero que hice al bajar del barco fue caminar hasta una parada de taxi que estaba a pasos del crucero. Allí me ofrecieron el servicio de traslado hasta Mambo Beach a bordo de una van climatizada. Me explicaron que el costo total era de $30 por un traslado privado, pero si no tenía inconvenientes en compartir el viaje con otras personas, ese monto podría ser mucho menor. Como buen viajero que busca ahorrar, acepté y pagué $8 por el trayecto. Luego de unos 15 minutos llegué a Mambo Beach, en donde resalta su interesante variedad de tiendas, restaurantes y opciones de entretenimiento a orillas de una bella playa de arena blanca, aguas cristalinas y sin oleaje. Para ingresar se abona $3.50 por persona, mientras que niños menores de 12 años y adultos mayores de 60 pagan $2.50. Recomiendo llegar temprano para así elegir el mejor lugar y de paso tomarse buenas fotos. Una vez dentro fui hasta el Relax Beach Bar, en donde pude alquilar una reposera por $5. El bar de playa tiene wifi gratuito para sus clientes y sanitarios cerca. Los precios de los tragos que adquirí oscilaron entre $11 y $12, mientras que las cervezas estaban a $5. Como había llegado temprano, pude encontrar un buen lugar y disfrutar al máximo de la playa. Casi 6 horas después me preparé para retornar a la zona del puerto, dado que el crucero zarparía nuevamente a las 6 de la tarde y los pasajeros teníamos tiempo hasta las 5:30 para embarcar. El taxi de regreso lo tomé a la entrada de Mambo Beach. Al igual que a la mañana lo compartí y tuvo un costo de $8 por persona. Como aún tenía un par de horas y el puerto estaba cerca, aproveché para caminar por las calles de la capital de Curazao, Willemstad, conocida como la Ámsterdam del Caribe, y cuya área histórica, centro y puerto fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. El centro histórico se compone de dos barrios o distritos:
punta y otro banda, separados por un profundo canal. Este se puede atravesar a bordo de un ferry gratuito o caminando sobre el famoso puente flotante Queen Emma o Reina Emma, que suele abrirse varias veces al día para dejar pasar a las embarcaciones. Además de la pintoresca arquitectura colonial influenciada por los estilos neerlandeses, Willemstad cuenta con atractivas propuestas comerciales, gastronómicas y de entretenimiento. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario y activar la campanita de notificaciones. También pueden seguirme en TikTok y en Instagram. Tras mi visita a Curazao, retorné al crucero para proseguir con el viaje que me llevaría a seguir disfrutando del Caribe y de las propuestas a bordo del Rhapsody of the Seas. En este sentido, les invito a ver los materiales que publiqué aquí en mi canal sobre la experiencia a bordo, así como los costos y recomendaciones. Muchas gracias por haberme acompañado en el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta visita a la isla caribeña de Curazao y que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho. Los espero en el próximo episodio para vivir muchas más experiencias aquí en Viajando por Afición. Muchas gracias.